Capítulo 5. Unidades estructurales, partes y algunos recursos de la historieta. Introducción. Este capítulo plantea de manera muy general las partes básicas de la historieta. Cada definición en torno a estos elementos puede variar de manera leve hasta significativa o evidente de un planteamiento a otro. Un aspecto interesante a destacar es que de la diversa e infinita cantidad de materiales bibliográficos en torno a la historieta, son contados los que plantean en el inicio del libro este tema tan básico que en muchas de las ocasiones se omite. Incluso para algunos tipos de historieta de contextos culturales concretos, puede existir incluso un conjunto de códigos o partes de la historieta adicionales a los que plantea la historieta occidental, o incluso constituyen un género o subgénero temático específico de historieta o por extensión. A ello debemos sumar que como partes básicas, se hace referencia a la concepción tradicional de hacer historieta en soporte impreso, ya que actualmente muchas historietas se realizan de origen en soporte digital o virtual, como GIFs, animación, soporte audiovisual, etc. Debido a que afortunadamente existen diversos materiales en torno a este tema, pero de manera dispersa, se reitera que se mencionan entonces de manera panorámica. Se mencionan en el enlace recomendaciones bibliográficas que se especializan en este tema en concreta. Libro. De acuerdo con Manuel Gutiérrez Tejedor 2013, 1. El libro constituye el elemento que estructura el formato, según el número de páginas y su tamaño. Existen varios tipos de formatos, los más conocidos son definidos por las tres escuelas fundamentales del cómic: álbum franco-belga 225 mm x 295 mm de tamaño y entre 48 a 64 páginas de desarrollo a todo color. Manga japonés 115 mm x 170 mm y entre las 200 a 1000 páginas por libro, generalmente en blanco y negro. Comic book norteamericano 170 mm x 260 mm y 32 páginas a color, pero de calidad más baja que el formato europeo. Acto. Según Tejedor 2013, 1. El acto es una serie de secuencias que alcanza su punto más importante en una escena de clímax que provoca un gran cambio de valor, más poderoso en su impacto que cualquier secuencia o escena anterior. El acto en el cómic actúa netamente igual a la literatura. Página. De manera genérica, se hará referencia a este elemento como una unidad narrativa estructural, ya sea como soporte físico, digital o virtual. Se le considera entonces como un módulo contenedor dentro de la narración gráfica, que puede funcionar como una pieza, o bien articulada como un conjunto con otras. Puede comprimirse o extenderse esta unidad, ya sea desde el formato una viñeta hasta como página doble. Según Tejedor 2013, 1. La página representa la unidad básica del cómic, ya que es el formato de trabajo donde se empieza a estructurar la narración. Doble página. Según Tejedor 2013, 1. Constituye la doble página, y en ella se desarrollan las estructuras subyacentes. Tira. De acuerdo a Tejedor 2013, 1. Tira es una banda horizontal que acoge la anchura de la página y está estructurada en varias viñetas según la división en tiras de la página, así será su carácter narrativo. Generalmente existe la estructura en 3 bandas y las de 4. Es necesario agregar que la tira también puede presentarse en otras modalidades, ya sea formato, vertical, diagonal, acróstico o modo scroll. Planos. El plano dentro de la viñeta generalmente no es considerado la unidad mínima de la narración. Sin embargo, en algunos casos específicos de la historieta lo es. Tal es el caso en el que se aplica metalepsis en un conjunto de páginas, es decir, que dentro de una viñeta o panel se está planteando presente, pasado y futuro, como si cada uno fuera un plano específico. Consultar capítulo paradigma. Es interesante también señalar que no hay acuerdo en señalar cuál es el elemento mínimo en la narración gráfica. Los que generalmente se plantean son a la viñeta, B la secuencia o el gutter, C el plano, D la secuencialidad de los globos de texto. Elementos relacionales de imagen, texto, globos, didascalías, onomatopeyas, sonidos inarticulados. De acuerdo a Tejedor 2013, 1. El bocadillo sirve para unir el dibujo y el texto escrito. De múltiples formas, se encuentra habitualmente dentro de la viñeta y se ubica en su parte superior. La didascalia o cartucho son cápsulas dentro de la viñeta que se utilizan como elemento auxiliar del texto para aclarar o reproducir el comentario del narrador. La onomatopeya sirve para integrar un sonido mediante texto y facilitar la narración ambiental. Las líneas cinéticas son grupos de líneas o trazos de variado y aleatorio diseño que rodean a los personajes u objetos. Se encierran en el contorno interior de la viñeta y su dinamismo es el que propulsa la acción. Su codificación y letra son de uso universal.
En la traducción española del libro de Stan Lee Cómo dibujar cómics estilo Marvel 1977-14, se hace evidente que cada género temático puede tener incluso diversos elementos adicionales. De hecho, este libro práctico de Lee, es el único como tal, que contiene un esquema con las señalizaciones de lo que constituye una página. Tal es posible localizar algunos elementos tales como portadilla es la primera página de la historieta con una página introductoria. Cabecera el texto que precede al título, frecuentemente perfilado y coloreado. Título. El nombre de la historia se llama título. Recuadro o cajetín del título. El título ocupa a menudo un espacio separado del dibujo, que se llama recuadro o cajetín del título. Viñeta. Cada una de las ilustraciones de llama viñeta. Calle. El espacio en blanco que queda entre las viñetas se llama calle. Efecto de sonido hace señalización a una onomatopeya. Bocadillo de pensamiento. Este texto representa lo que el personaje está pensando. Bocadillos de diálogo. Estos otros globos, en los que se lee lo que están diciendo los personajes. Rábitos. Las flechitas que conectan los bocadillos de diálogo con los personajes para que sepamos quién está hablando. Burbujas. Los pequeños círculos que conectan el globo de pensamiento con el personaje. Letra negrita. Algunas palabras destacan sobre las demás al estar escritas con un trazo más grueso. Staff. El recuadro en el que se da cuenta de los nombres de los autores. Créditos. Información técnica. Nombre de la editorial que publica el cómic, ciudad, fechas, etc. Suele hallarse en las primeras páginas. Texto de apoyo. Texto dirigido al lector, que no forma parte de los diálogos, denominado didascalia o cartucho. Flashback. De acuerdo a José Dieguez 1988-27. Supone una evocación al pasado. Suele utilizarse en aquellos casos en los que se pretende interpolar en la acción alguna información no coherente con la línea temporal marcada en la secuencia de viñetas y relativo al pasado. Flash forward. Se utiliza de manera similar al flashback interpolando alguna información no coherente con la línea temporal marcada en la secuencia de viñetas y relativo al futuro. Línea de indicatividad o vector de lectura. De acuerdo a José Dieguez 1988-27. Es la presencia de una línea temporal marcada por un antes y un después. La línea que marca entre progresión temporal, la pauta de lectura viene señalada por el seguimiento izquierda-derecha. En este uso cultural se basa el proceso diacrónico o secuencial del tebeo. Relaciones dialogales. Este es un planteamiento muy importante en las contribuciones de José Dieguez 1988-27, ya que ha sido hasta el momento, el único teórico que ha reconocido abiertamente este recurso en la lectura de la historieta y refiere a la relación que mantienen todos y cada uno de los elementos dentro de la composición tanto de la viñeta como de la página. Esto a partir de orientaciones como si fueran flechas que sugieren, de dirección de cuerpos, cabezas, rostros, miradas, brazos, manos. Es decir, a quién miran o hacia dónde se proyectan las fuerzas reales o imaginarias de estos elementos. Un ejemplo de este recurso es la estética de las líneas intermitentes o punteadas que se emitían como rayos desde la mirada de los personajes de cómico animación a inicios del siglo XX. Macroviñetas. Otro planteamiento muy importante en las contribuciones de José Dieguez 1988-30, ya que ha sido hasta el momento, el único teórico que ha reconocido abiertamente tres posibilidades en la lectura de la historieta: secuencial diacrónica, narrativo o con orden temporal, B simultánea sincrónico, descriptivo, describe todo al mismo tiempo o lectura caótica o homogénea, y C mixta, una mezcla de ambos tipos de lectura, narra y describe en el caso que se procura abordar aquí, es decir, la macroviñeta señala. Las macroviñetas constituyen una excepción al sentido narrativo. Normalmente presentan una información de carácter sincrónico. Entonces la diferencia es que A secuencial narra y B simultánea describe, pero no cabe hablar de mensaje estricta y únicamente narrativo. En principio, porque la distinción entre diacronía y sincronía, entre narración y descripción no es tan exclusiva como a veces se pretende. Cabe hablar, con más propiedad, de predominio sincrónico en la descripción, sobre la base de la coexistencia temporal de los elementos que se describen, y de predominio diacrónico de la narración. Pero frecuentemente la narración tiene que recurrir a descripciones momentáneas y viceversa. Iconización. Este es un planteamiento muy importante en las contribuciones de José Dieguez 1988-52. Es un espacio de doble función que cumple el dibujo de la historieta. Por un lado representa su función normal como dibujo, tipografía, composición de página cuadrícula, globo de texto, pero por otro, este elemento pierde su función y se comporta como dibujo. Es un recurso que para su mayor profundización se requiere consultar esta obra bibliográfica.
Algunos ejemplos del recurso de la iconización o doble función: 1. Cuando una cuadrícula de composición de cómic, además de ser cuadrícula, se comporta como un edificio rebanado, al que podemos mirar las actividades cotidianas de sus habitantes. 2. Cuando un globo de texto de cómic, además de ser contenedor del texto, se comporta como una burbuja que está a punto de estallar por tanta cantidad de información que porta dentro. Metáforas visualizadas de acuerdo a José Dieguez 1988-82. La define como contenido icónico dentro del globo. Es decir, es un dibujo dentro del globo de texto. Entonces, en lugar de mostrar texto, contiene un dibujo. Ya sea metafórico o no. Luis Gasca y Román Gubern la refieren como ideogramas y metáforas visuales 1994-312. Al respecto mencionan: la metáfora es una figura retórica muy común en la poesía, en la que las palabras se utilizan con un sentido distinto al propio, en razón de cierta relación analógica. Por eso puede decirse que la palabra convertida en metáfora cumple una doble función de sustitución y de comparación. Como cuando se dice que bajo dos cejas lucen dos diamantes en lugar de los ojos. El lenguaje de los cómics ha adoptado el principio sustitutorio de la metaforización hasta llegar a crear verdaderos ideogramas progresivamente abstractos o conceptuales. Respecto a las metáforas visualizadas, Will Eisner 1990-12, se refiere a estas como ideogramas. Niveles de iconización de acuerdo a José Dieguez 1988-60. Se refiere a este recurso como al grado de realismo que puede tener una representación visual o gráfica. Esta representación puede ser desde un nivel abstracto, un dibujo de nivel realista, una fotografía a color, o el modelo original. Con este aspecto podemos destacar que en un determinado grado de realismo, e incluso, sumado a una estética de dibujo o también de trazo, que influyen de manera significativa y determinante en la generación de ambientaciones para una historia. Así también Scott M. C. Cloud 1993-29, hace referencia a las cualidades del dibujo como ícono. Guter y Cerrado de acuerdo a Scott M. C. Cloud 1993-66 describe este recurso de la siguiente manera: es el espacio entre viñetas juega un papel de primer orden en la magia y misterio que reside en la entraña misma de los cómics. Aquí, en el limbo del Guter, la imaginación coge dos imágenes separadas y las convierte en una sola idea. Aunque no se ve nada entre las dos viñetas, la experiencia te dice que allí debe haber algo. Las viñetas de los tebeos fraccionan no solo el tiempo, sino también el espacio, ofreciendo un ritmo mellado y sincopado de momentos discontinuos, pero el cerrado nos permite conectar esos momentos y construir mentalmente una realidad continua y unificada. Podría decirse entonces que el cerrado es la relación que se crea en la mente de cada lector y el Guter es el espacio físico o no tangible entre viñeta y viñeta. Relación viñeta de viñeta a partir del principio del Guter y cerrado. Scott M. C. Cloud 1993-70 propone 6 tipos de relación viñeta de viñeta: 1 momento a momento, 2 acción a acción, 3 tema a tema, 4 escena a escena, 5 aspecto a aspecto y 6 non sequitur sin relación. Para más información sobre este tema y otros modos de relación viñeta de viñeta, consultar capítulo Tipos de transición viñeta de viñeta y tipos de relación imagen-texto. Relación imagen-texto a partir del principio del Guter y cerrado. Scott M. C. Cloud 1993-152 propone 7 tipos de relación imagen a texto. 1. Palabras específicas. Reiteración. 2. Dibujos específicos. Complemento. 3. Viñetas duales. Redundancia. 4. Aditivo. Refuerza o potencia. 5. Paralelo. Relato paralelo / simultáneo. 6. Montaje. Hibridación / iconización. 7. Interdependiente. Combinación dependiente. Para más información sobre este tema y otros modos de relación viñeta de viñeta, consultar capítulo Tipos de transición viñeta de viñeta y tipos de relación imagen-texto. Metalenguaje. Aunque no lo refiere directamente Daniele Barbieri 1993-13, cita la valoración de las relaciones que sostiene el cómic con otros lenguajes, distingue 4 tipos de relación a inclusión: un lenguaje incluido en otro, el lenguaje de la narrativa cómica en el cine, por ejemplo. B. Generación. Un lenguaje es generado por otro, el lenguaje del cómic es hijo de otros lenguajes y deriva de la ilustración, de la caricatura o la literatura ilustrada. C. Convergencia. 2 lenguajes convergen en algunos aspectos, tiene antepasado común con la gráfica, la fotografía, la pintura o aspectos en común con la poesía, música, teatro y cine. D. Adecuación. Un lenguaje adecua a otro cuando el cómic remeda o imita a otro lenguaje, simula ser similar al cine, ejemplo de ello, la elipsis, ritmo, tempo, etc.
Mediomorphosis es un término que se liga o relaciona a Roger Fidler en su texto Mediamorphosis Understanding New Media 1997, y que se define como la transformación de un medio de comunicación de una forma a otra, generalmente como resultado de la combinación de cambios culturales y la llegada de nuevas tecnologías, es decir, la narrativa gráfica como medio de narración en imágenes ha ido mutando desde las cuevas prehistóricas, siendo la historieta una de sus derivaciones complejas. Actualmente es posible notar cómo la historieta se híbrida y muta con los soportes tecnológicos a GIFs, videojuegos, cine, programación, scroll, etc.